Bienvenidos todos a esta mesa redonda multisectorial sobre cómo beneficiarse del potencial económico tunecino que organizamos Casa Árabe y FIPA con la colaboración de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Empezamos entonces la sesión con Luis Óscar Moreno García Cano, que es el director general de Economía Pública en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Muchísimas gracias, Luis, por estar hoy con nosotros y nada, tienes la palabra para abrir el acto. Muchas gracias, Olivia. Muchas gracias también a Casa Árabe por contar conmigo de nuevo. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros. Bonjour à tous. C'est un très plaisir pour moi d'être avec vous et c'est une vraiment importante réunion et j'espère que les entreprises peuvent profiter de cette opportunité de connaître les opportunités économiques de la Tunisie. Buenos días a todos. Es, como decía, un placer para mí estar con todos vosotros. Queridos embajadores, querido director general de FIPA, querida agregada comercial, queridos todos, es un placer para mí estar de nuevo con vosotros y participar en este seminario en el que se tratará el futuro económico potencial de Túnez, un país que para nosotros es un país próximo en lo geográfico y en lo económico, donde además se plantean oportunidades en la complementariedad de nuestras economías. Además, es un país que para nosotros, en el que confiamos y creemos que además los esfuerzos del país para equilibrar la economía están siendo muy importantes. Recientemente, además, saludamos la presentación de este nuevo paquete de reformas que pretende además la eliminación de las subvenciones y transformación en ayudas directas, de reducción también en parte de la masa salarial. Todas estas reformas económicas creemos que sin duda van a beneficiar la estabilidad macroeconómica del país. De hecho, el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento para 2021 del 3,8%, con lo cual creemos que está el país en la senda adecuada para atraer inversiones directas extranjeras, que sin duda es muy importante para el crecimiento económico del país. España tiene un peso importante en Túnez, una inversión del 350%, una presencia de más de 60 empresas y confiamos que España, Túnez para España es un mercado muy importante. España es el séptimo proveedor mundial de Túnez, es el cuarto socio comercial de Túnez en la Unión Europea y deseamos fortalecer las relaciones económicas y comerciales y un amplio potencial también. Actualmente, según el último informe, además España se encuentra entre los 10 principales inversores. Tenemos además un paquete financiero interesante, tanto desde el punto de vista de la línea de crédito a pequeños y medianos proyectos del FIEM, como también los proyectos de Fonprode. Actualmente se concedió el año pasado un fondo de 3 millones de euros para actividades de microcrédito a sectores no bancarizados y más vulnerables, con lo cual España tiene un compromiso también desde el punto de vista financiero y también apoyamos también los avances en materia de liberalización comercial. Apoyamos el entendimiento con el marco comunitario, confiamos en que el avance en las negociaciones comerciales, más allá de los acuerdos de mercancías, puedan dar efectos positivos en el marco de las exportaciones y de la inversión extranjera directa. Además, creemos que en este sentido hay noticias positivas. El Instituto de Estadística de Túnez nos ha confirmado que en los primeros 5 meses del año ha habido un incremento del 24% de las exportaciones tunecinas y un incremento del 17% de las importaciones tunecinas. Además, en este contexto, las exportaciones españolas a Túnez han aumentado un 29%. Además, también es interesante resaltar el crecimiento del régimen offshore, tanto las exportaciones un 36% como las importaciones un 26,7%. Quería detenerme un momento en este sentido porque consideramos, y yo creo que además lo he comentado en otros seminarios de Casa Árabe, que Túnez, al igual que otros países del arco mediterráneo, tienen una importante oportunidad en el contexto de reordenación de las cadenas globales de valor. Como sabemos, Túnez es el segundo exportador de componentes de África a la Unión Europea y está entre los principales proveedores, por tanto, de cableado a la Unión y también el sector textil. De hecho, estaba mirando los datos antes de esta presentación y es muy interesante ver cómo en el marco bilateral, el comercio bilateral entre España y Túnez, la primera partida de exportaciones a España de Túnez son grasas, aceites animales y vegetales, pero la segunda ya son máquinas y aparatos electrónicos y la tercera son prendas de vestir y accesorios. Es decir, la segunda y tercera partida de exportaciones forman parte de la cadena de valor hispano-tunecina, una cadena de valor hispano-tunecina incipiente,
pero ya con una capacidad de crecimiento importante. Por ejemplo, en el ámbito de maquinaria y aparatos eléctricos son ya 37 millones y en el marco de las prendas de vestir y accesorios son 19 millones de euros. Es decir, estamos ya ante un crecimiento de esta cadena de valor hispano-tunecina y el contexto es favorable para el crecimiento de la misma. ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos hablando de un contexto de acortamiento de las cadenas de valor, también un contexto de acortamiento por una necesidad de una menor huella de carbono, pero también por una mayor flexibilidad en el suministro, con lo cual la proximidad de la cadena de valor, la cadena de suministro, es necesaria para para aumentar la flexibilidad de respuesta del proveedor y del cliente. También reducimos riesgos de cola, porque obviamente al diversificar fuentes de suministro, reducimos el riesgo de un shock de suministro de alguno de nuestros proveedores, como pudiera ser, por ejemplo, el caso de un proveedor de un país asiático. Con lo cual, en este contexto de regionalización de las cadenas globales de valor, de acortamiento de las cadenas globales de valor, España, que puede posicionarse como un hub para el arco mediterráneo y para el conjunto del continente africano, en el marco también del acuerdo continental de libre comercio, podemos apostar por diversificar nuestras fuentes de suministro, diversificar estas fuentes de suministro con Túnez. También en el arco mediterráneo ya tenemos cadenas de valor muy desarrolladas con otros países, pero también podemos diversificar este sourcing, estas fuentes de suministro, para incrementar esta cadena de valor con Túnez, donde hay una cierta complementariedad desde el punto de vista de las ventajas comparativas de cada uno de los países. Túnez, sin duda, tiene unas ventajas comparativas en términos de mano de obra, en términos de capacitación. Ya tiene un régimen offshore que está incipiente pero adecuado, con lo cual hay una oportunidad, hay un contexto para aprovechar esta oportunidad de reordenación de las cadenas de suministro. También, como sabemos, hay oportunidades en otros sectores, el agroalimentario, por supuesto, las infraestructuras, el turismo, los transportes, pero quería hacer referencia a esta cadena global de valor que vemos en los datos que cada vez tiene más peso, sector electrónica, sector textil, pero puede extenderse a otros sectores como el sector farma o como los servicios. También en este sentido sería interesante si se avanzara en la liberalización comercial también de los servicios con la Unión Europea, porque esto abriría nuevas oportunidades a esa extensión, a esa profundización de la cadena de valor hispano-tunecina. Por tanto, es cierto que en los últimos años el crecimiento económico de Túnez no ha sido muy potente, pero tenemos unas perspectivas para 2021 en crecimiento de un 3,8%, aún incipiente, pero unido a un paquete de reforma presentado ante el Fondo Monetario, unido también a una financiación de unos 4.000 millones de euros que se espera que pueda llegar próximamente y que pueda paliar en parte las tensiones que pueda haber deficitarias. Y, por tanto, creemos que estamos en un contexto de una mayor oportunidad. España, sin duda, confía en el crecimiento económico de Túnez a medio plazo, confía también en profundizar esta integración de nuestras cadenas de valor, confía en aprovechar las ventajas comparativas de ambos países y, por tanto, creemos que hay que aprovechar esta oportunidad. Tenemos una oportunidad que todos debemos aprovechar con una política activa en favor de la apertura y del comercio, y esto, si las condiciones, como digo, se dan, podrá abrir un nuevo contexto inversor en el país. Con lo cual, quería terminar con este mensaje de confianza y darles muchas gracias y desearle toda la suerte para este seminario que confío en que pueda incrementar los lazos económicos a ambas orillas del Mediterráneo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Tiene la palabra a continuación el señor Abdelbaset Ghanmi, director general de FIPA. Monsieur Ghanmi, s'il vous plaît. Thank you very much. Very good morning to all of you. First, on behalf of the Invest in Tunisia agency, FIPA, I would like really to extend our deep thanks and gratitude to Her Excellency, the Ambassador of Tunisia to Spain, and to His Excellency, the Ambassador of Spain to Tunisia, for being with us for this, the opening of this round table on how to take profit from the potential of investment in Tunisia. I would like also to thank all our distinguished speakers and participants from government institutions and also from private companies, both from Spain and from Tunisia. I would like also to thank all our partners, Casa Arab, ISEX, and Camera Madrid,
and our office in Madrid for their valuable contribution to the organizing of this roundtable. Indeed, this roundtable is within a series of webinars that we organized since the pandemic. The objective is really to seek partnership between Tunisia and Spain. Distinguished guests, Spain is one of the main economic partners of Tunisia. We enjoy good relations and friendship. So I would like to give you some figures about Spanish investment in Tunisia. You know that in Tunisia we have over 60 Spanish companies. They are providing jobs to more than 7,000 people. We believe that this is not enough, and there is a great potential for future investment and partnership opportunities between Spain and Tunisia. And we are very happy to see Spain one of the within the top 10 investors in 2020, with an investment amount rounding 24 million Tunisian dinars in 2020, despite the slowdown of investment globally and also in Tunisia. These companies are developing their activities, and they are within the value chain of Tunisia, and they are profiting of the numerous opportunities prevailing in Tunisia. You know that Tunisia has several assets within the nearshoring trend now. As you know, that we are witnessing restructuring of the global value chains, and we know that many European companies are looking for nearshore destinations. We believe that Tunisia is one of the main target destination for European companies, and in particular for Spanish companies. Our proximity to Europe, so we are really well positioned as a nearshore destination. We have a good logistic infrastructure and also at competitive costs. So the second asset of Tunisia, of course, it's a human resource. It's related to the availability of high-skilled labor force at competitive costs. We find more than 10,000 engineers in high technology, and we are also well engaged in the top technology in the robotism industry 4.0 in different fields. And we provide several comparative advantages for foreign investors. So we believe that we invite Spanish companies to explore all the business opportunities prevailing in Tunisia, either for direct investment or for partnership. And we have some companies now, and we believe that there are several opportunities to explore. It's the occasion for me just to thank you all, for all the participants, for all the speakers from both sides, from the Tunisian side and from the Spanish side. And we are mainly focusing today on the agribusiness opportunities and also opportunities in the renewable energy. And we believe that these are two sectors in which Spain has a know-how, and Tunisia can be, I think, a good destination for future investment. That's it, and Mr. Medini will provide you a presentation on the business environment and also on the investment opportunities. And I would like to thank you again, dear ambassadors, dear speakers, dear participants, and we will be glad really to answer all your questions during the debate. Thank you very much for your attention. Muchas gracias, señor Galmi. Tiene la palabra ahora la señora Fatma Ambrani Sargui, embajadora de Túnez en España. Muchas gracias, Olivia. Un placer, señor director general, verla nuevamente y continuar este diálogo sobre la colaboración económica con Túnez, señor embajador Guillermo y todos los participantes. Como embajada de Túnez, me parece que no tengo más que añadir a lo que había dicho el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea y el director general de FIPA de Túnez.
pero solo un mensaje de diálogo. Hoy estamos hablando de colaboración económica, pero la base, los fundamentos de la colaboración económica es la colaboración entre personas. Y eso España y Túnez pueden hacerlo más. Somos muy vecinos, tenemos intereses complementarios, tenemos ideas para desarrollar nuestras economías en una parte del mundo que no es común. Y por eso me parece que tenemos que conocernos mejor. Y estoy muy agradecida de esta mesa redonda y todo el trabajo que hacen nuestros colegas de FIPA, de ICEX, de Cámara Madrid, de Casa Árabe, para ampliar este diálogo entre nuestros países. Conocemos a España y Túnez, pero probablemente no lo suficiente a nivel económico. Conocéis a Túnez en España, pero como decía, conocemos nuestra historia, nuestra cultura, pero economía es siempre donde las cosas van más rápido y por eso continuar a presentar nuevamente todos los cambiamientos que tenemos en nuestras economías, cómo hacemos para arrancar nuevamente nuestras economías y nuestros modelos de desarrollo. Y invertir en Túnez o invertir en España es creer, tener fuerte la idea que vamos a desarrollar no solo nuestras empresas, pero desarrollar un modelo económico y político y social en el Mediterráneo. Y eso es el mensaje que quería dar en esta mesa redonda, a abrir esta mesa redonda. Vamos a hablar de seguro de economía, pero tenemos siempre en la mente, en la cabeza, que hay también mucho más que ganos económicos en estos intercambios. Solo una otra idea que de seguro van a compartir los colegas, la línea de crédito, sobre la cual tenemos que hacer mucho mejor para que sea hacerla conocer más en los operadores en Túnez y España para aprovechar de este instrumento que España ha puesto a nuestra disposición para las empresas tunecinas y las empresas mixtas. Y también algunas ideas sobre la participación de Túnez en la economía en España. Hemos participado como uno de los países del Mediterráneo a FITUR, como un gesto de solidaridad para España, para hacer que FITUR sea un éxito, con una participación bastante interesante. Estamos participando ahora mismo en el World Mobile Congress en Barcelona, con un stand de CEPEX y de Smart Tunisia, y con operadores tunecinos en el campo de tecnologías, y están ahora mismo en Barcelona. Y estamos preparando con la colaboración de APIA y de FIPA y otros operadores en Túnez la participación en Expo IVA en Jaén en septiembre y en Fruit Attraction en octubre, ojalá en Madrid. Después, este diálogo es positivo, importante y se está desarrollando muy bien. Gracias por invitarnos y estaré muy agradecida a continuar a seguir esta mesa redonda. Muchísimas gracias, señora Amrani. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Y tiene la palabra a continuación el señor Ibrahim Medini, director de FIPA Túnez para España y Portugal. Señor Medini, cuando quiera. Muchas gracias, señora Olivia. Buenos días y sabah al-khair a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa Árabe por su colaboración y agradecer también el clima de gran sintonía que existe entre nuestras instituciones. Y quiero comenzar saludando a los ponentes y participantes, a su excelencia señora embajadora de Túnez en España, su excelencia señor embajador de España y Túnez, señor director general de FIPA y señor director general
Luis Oscar de la Economía Pública y señora directora general de APIA. Y creo que el señor Fathi Hanchi, director de está con nosotros, y todos los participantes y ponentes. Por favor, voy a compartir una presentación, si puedo, señora Olivia. Voy a compartir la presentación. Vamos a hablar del gran potencial en el norte de África, el gran potencial tunecino para las empresas españoles, porque como ha dicho señora embajadora, vamos a continuar a organizar mesas redondas, a organizar jornadas para informar más, para comunicar más, pero hay una cosa muy importante, es el seguimiento. Vamos a hacer el seguimiento de cada jornada, de cada encuentro, para ver qué hay como oportunidades, porque nuestra misión es ayudar sector privado para el contacto, para informar y ayudar para buscar las oportunidades. Entonces, vamos a empezar con la mejora del clima de negocio en Túnez, porque hemos hablado en 2017 de una nueva ley de inversión, pero ahora hace 4 años hay mejora del clima de negocio. Sí, esta ley hay libertad total de participación extranjera, hay libre transferencia de fondos, hay libre acceso a la propiedad de suelo y hay reducción del número de autorizaciones. Pero Túnez continúa cada año, cada mes, la mejora del clima de negocio. Hace una semana o 10 días hay eliminación de... Menos esto que me pidió para que compartiese con ustedes. Eliminación de autorizaciones. Por favor, hay micrófonos abiertos. Entonces, hace días el jefe de gobierno ha decidido eliminar 27 autorizaciones. Y Túnez continúa el procedimiento para mejorar el clima de negocio. Y para los inversores españoles tienen el derecho de la posesión de los inmuebles para realizar sus inversiones. Y también hay la posibilidad de contratar un 30% de profesionales españoles. Esta información, hay muchas empresas españolas que no conocen esta información. Y nuestra misión es informar las empresas españolas que hay en Túnez. Y es una comunicación personal, es una comunicación que no es una comunicación global, no es un mensaje genérico, es un mensaje personalizado, es un mensaje dirigido a las empresas en cada sector. Y también hay igualdad entre los inversores, tunecinos o españoles, no hay ninguna diferencia. También hay para la resolución de conflictos, sí, hay un parte de arbitraje que ha mejorado mucho el clima de confianza con las empresas. Para las incitaciones financieras, antes hay 3 grupos de desarrollo regional. Ahora hay solo 2 grupos de desarrollo regional. Y que interesa a las empresas es el segundo grupo, donde las empresas pueden tener una prima de inversión hasta el 30% del coste total del proyecto. Y hay deducción total de 100% de la base imponible durante 10 años. Y hay también contribución patronal durante 10 años. Y hablando del segundo grupo, porque en el segundo grupo hay oportunidades de manos de obra, hay oportunidades de terreno y hay oportunidades también de la materia prima. Porque he dicho materia prima porque nuestra jornada o nuestra mesa redonda es una mesa redonda multisectorial, pero vamos a hablar del sector del agribusiness, del sector agrícola y el sector agroalimentario
el sector energías renovables, porque en Túnez tenemos un programa, y señora directora general de APIA va a hablar, un programa para desarrollar el sector agrícola con el sector de energías renovables juntos. Y hay primas también para invertir en este tipo de proyectos que son proyectos integrados. Hay agricultura, agroalimentaria, energía renovable. Porque en la agricultura siempre hay sol, hay que se llama compost, que puede producir energía. Entonces no vamos a perder nada, vamos a valorar todo. Y hay también proyectos de interés nacional. Hablamos de proyectos de interés nacional, sí, el coste del proyecto más o menos 17 millones de euros. O mínimo 500 empleos durante 3 años. En este tipo de proyectos hay detección total del 100% de la base imponible sobre un periodo que puede alcanzar los 10 años. Hace minutos, señor director general, señor Luis Oscar, ha hablado de oportunidades en muchos sectores. Voy a decir que en todos los sectores, en el sector industrial, hay la posibilidad para invertir 100% español. En todos los sectores industriales, 100% español. Sí, hay personas que van a decir, no conozco bien el clima de negocio en Túnez y cómo voy a hacer. Y hay un inversor que dice, estamos aquí. FIPA en la embajada de Túnez, con el departamento económico en la embajada, estamos a su disposición para la información clara y para preparar todo, para ver todo claro. Entonces, vamos y trabajamos siempre para concretizar que hay en la ley. Entonces, vamos a hablar también de avances importantes en materia de inversión. En noviembre de 2017 hay inicio del programa de reforma del clima de negocios. El 30 de octubre de 2018, Túnez gana 8 puestos en el ranking del informe Doing Business después la implementación de 50 medidas regulatorias y administrativas. En abril de 2019, adopción de la Ley Transversal de Mejora del Clima de Inversión. Y en la Ley Transversal de Mejora del Clima de Negocios de Inversión hay eliminación de muchas autorizaciones. Y como he dicho, continuamos a mejorar el clima de negocio en Túnez con la eliminación de autorizaciones y facilitar más la inversión y concretizar la libertad de inversión en Túnez. Y según Doing Business 2020, Túnez pasa del puesto 63 al puesto 19 en la categoría Starting Your Business. Porque en Túnez tenemos, como hemos hablado la otra vez con el Tecnopark de Málaga, tenemos Tecnopark que trabajan con empresas tunecinas o extranjeras. Por ejemplo, una empresa extranjera, una empresa española que quiere trabajar en Túnez puede comprar terreno, tiene también ofertas en Tecnopark. Porque Túnez también tiene muchos convenios con otros países del mundo, con Mesa, Agadir, Ciadio, y Túnez es un socio privilegiado de la Unión Europea. Cuando hablamos de Comesa o CDAO, puedo decir que es el momento oportuno para Túnez y España para valorar estos convenios, para profitar de qué hay en estos convenios. Porque Túnez, no voy a decir la palabra la puerta de África, pero es la puerta de África con estos convenios. Es un puente entre Europa, entre España y África con estos convenios. Con más que 800
consumadores. Y también Túnez ha firmado 52 convenios de doble imposición y Túnez ha firmado también 54 acuerdos bilaterales. Vamos a hablar un poco de la ley transversal de mejora del clima de negocio. Hay que liberando sectores económicos, como he dicho, sin autorizaciones. Ha facilitado el partenariado público-privado porque ahora hay muchas empresas que quieren hacer proyectos en Túnez con concesión. Entonces, hay la posibilidad. Hemos contactado también empresas grandes en España que pueden hacer proyectos grandes en Túnez en partenariado público-privado. Hay también simplificación de los procedimientos para la creación y financiación de las empresas y acelerar también el ritmo de realización de los proyectos. Para la simplificación y de burocratización, porque ahora hemos recibido un mensaje de nuestro amigo Rafael Jornada que habla de la burocratización. Puedo decir que estamos siempre trabajando para mejorar todo. Estamos trabajando para responder a cualquier solicitud de inversor. Estamos aquí en la embajada a la escucha, no es escucha activa para los inversores. Todos los departamentos. En la embajada, cuando recibimos un inversor, vamos a responder el mismo día. Con el departamento de FIPA, de económico, todos los departamentos, porque es una conciencia general, conciencia nacional. Y facilitar los procedimientos y reducir la burocracia en la creación de empresa y reducir a 3 meses los plazos de cambio de vocación. Antes podemos esperar un año o más para el cambio de vocación. Ahora 3 meses. Y hay muchas otras cosas como permitir a las campañas de time share operen en tercio de las unidades de alojamiento en alojamientos regulares. Y hay también otra posibilidad. Cada empresa que produce en Túnez puede vender su producto dedicado a la exportación en el país sin pedir la tarjeta comercial. Antes, la misma empresa tiene que pedir una tarjeta comercial. Ahora no. Hoy no. Puede vender su proyecto. Y para la energía, hay una medida muy importante. Autorizar al grupo de empresas o de colectivos locales a producir electricidad a partir de energías renovables para fines de autoproducción. Y como he dicho, hay también la posibilidad de concesión. Y hoy tenemos una empresa que prepara la firma de un contrato para crear una empresa para producir energía renovable en Túnez. Y creación de empresas, permitir a las personas jurídicas crear una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada y confiar su gestión a un gerente. Y simplificación también de procedimientos de partenariado público-privado. Y hay también bonificación del tipo de interés, nuevos hitos en el camino de reforma. Hay también modernización y desarrollo de los servicios ofrecidos a los inversores. Entonces, ahora el inversor no va a buscar cada administración, cada institución para hacer una solicitud. Hay una ventana única. Entonces, voy a hablar en general de Túnez, de los sectores. Voy a hablar de la competitividad, que Túnez es el primero en el norte de África, ecosistema,
innovación y competitividad también en el rendimiento industrial. Y hay muchos sectores prometedores en Túnez. Por ejemplo, el sector agroalimentario, agricultura, señora directora general de APIA, Angie, y su colaboradora van a hablar de todo, pero Túnez tiene una calidad organoléptica única en el mundo, porque también hay empresas exitosas en Túnez. En Túnez, empresas tunecinas y empresas también españolas. Y para el sector orgánico biológico, Túnez es el primer exportador de África en productos biológicos, pero Túnez es el primer país en el mundo que tiene superficie dedicada al aceite de oliva orgánica o biológica. Señor Luis ha hablado también del sector industrial, y Túnez es el segundo productor de componentes automóviles en África. Y puedo decir que Túnez es el tercer productor mundial de aceite de oliva después del mercado europeo. En 2020, Túnez ha continuado a hacer inversión y atraer inversión extranjera con operaciones de inversión y que va a aumentar la confianza de un inversor español para invertir en Túnez, con más que 3.600 empresas extranjeras o con participación extranjeras. Pudimos ver que España es el socio 4 de Túnez en el top 10 de inversión en Túnez, pero con 62 empresas es poco y tenemos que continuar y seguir juntos con el mismo mensaje para las empresas españolas y tunecinas para invertir más, para valorar todo que tenemos. Como ha dicho señora embajadora, hay una línea de crédito que tenemos que informar más y las empresas tienen que hacer extensión con esta línea de crédito. Podemos hablar un poquito de startup y ICT, y tenemos que decir que Túnez tiene una experiencia muy importante en el sector digital. Hay la repartición de las inversiones en Túnez, agricultura solo 1%, pero es un sector muy importante con España y podemos mejorar. Señor director general de FIPA ha hablado de competencia, ha hablado de ingenieros. En Túnez tenemos más que 70.000 nuevos diplomados para años. Entonces, hay muchos diplomados, son ingenieros de ciencias y también de TIC, tecnología de comunicación. Y hay un nivel muy alto de bilingüismo. Como hemos hablado, un nido de talentos con costes competitivos, una infraestructura adecuada, pero estamos mejorando, por ejemplo, de las dos partes de Túnez y España, tenemos que mejorar las líneas marítimas entre Túnez y España para mejorar el intercambio comercial y todo. Hay muchos sectores importantes, como pudimos hablar del sector eléctrico, el sector de componentes automóviles, y hay muchas empresas que eligen Túnez, que continúan a invertir en Túnez, como el gigante japonés de Sumitomo.
Y también el sector aeronáutico ahora mismo es un sector importante y espero que no hay mucha influencia de la pandemia. Tenemos Tecnopark, por ejemplo, tenemos el representante de Airbus que trabaja en Túnez en más que 20 hectáreas, en un Tecnopark de 200 hectáreas. He hablado de productos biológicos. Voy a dejar la palabra a los expertos, señora directora general Angie, señora Kauthar, que van a hablar de este sector. Hay muchas oportunidades en este sector porque no somos competencia con España en el sector de aceite de oliva. Sabemos que España importa, es el primer importador de aceite de oliva de Túnez, entonces no hay ninguna competencia. Podemos colaborar siempre en este sector. También la industria agroalimentaria, puedo decir que Túnez es el primer exportador mundial de dátiles que tienen una calidad organoléptica única y tienen una composición específica de azúcar, de fructosa. Y ahora mismo en España hay una demanda y hemos hablado con empresas que quieren colaborar con startups en Túnez para hacer el polvo de dátiles, para cambiar el azúcar glucosa con fructosa. Es una primera etapa, pero vamos a seguir. Hay muchas empresas que han elegido Túnez, como Keiko de leche en Mahdi en Túnez, como Sanlúcar. Hay muchas empresas de todo el mundo. Ahora podemos hablar un poquito, señor Luis Oscar ha hablado del sector farma. Sí, es un sector muy importante. Tenemos expertos a nivel mundial en Túnez. Tenemos también colaboración, tenemos inversiones de grupos de todo el mundo como Pfizer, Pierre Fabre y otros grupos. También el sector textil, que es un sector, puedo decir, un sector horizontal que trabaja con todos los sectores, especialmente el sector textil técnico. Y hay muchas nuevas oportunidades, como el objetivo de nuestra mesa redonda hoy: energías renovables, medio ambiente, tratamiento de residuos, turismo médico, cultural, de residencia. Y ahora mismo hay en Túnez oportunidades de turismo cultural en esta pandemia de coronavirus. Servicios que presentan a las empresas, servicios logísticos, formación y proyectos de infraestructura con el partenariado público-privado también, y sector financiero, carreteras y otras. Señora embajadora ha hablado de la línea de crédito y muchas gracias por su atención y estamos a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, señor Medini, por esta panorámica de todos los distintos sectores y las oportunidades de inversión, negocio y cooperación entre Túnez y España. Tras esta introducción o esta panorámica, vamos a pasar ahora a las distintas mesas sectoriales que tenemos. Voy a ver si puedo compartir la pantalla para que vean el programa, que no he podido mandárselo. Un momentito, aquí. ¿Lo están viendo? Entonces, a partir de ahora mismo daremos lugar a la sesión dedicada al sector agroalimentario, las oportunidades en el sector agroalimentario, productos biológicos y ecológicos. Para ello contamos con la presencia de la señora Ingi Dogui, directora general de APIA, la Agencia de la Promoción de las Inversiones Agrícolas, y de Verónica Puente, directora de internacionalización de la Federación Española de Industria de Alimentación y Bebidas. Quería agradecerles que estuvieran aquí y se hayan conectado hoy con nosotros. Madame Dogui, señora Puente, bienvenidas, bienvenue. Welcome, because we're going to speak in English, if you may, Ms. Dogui. So the floor is yours, Ms. Dogui, whenever you want. Thank you very much for being here with us. Thanks. Hello, everyone. Good
morning. Welcome, Excellence, the Ambassador of Tunisia and the Ambassador of Spain, Mr. Luis Oscar, General Director of Public Economic, dear participants. I am very happy to take part in this event, which I hope that it allows us to identify beneficial cooperation opportunities, which be completed by partnership projects in agriculture, agri-food sector, and organic farming. And I want to thank Mr. Ibrahim Madani for the effort allocated to organize this webinar, which objective is to talk about the investment opportunities in Tunisia. Our contribution as Agriculture Investment Promotion Agency, APIA, is to present investment environment and the incentives granted to foreign investors, and also the main incentives offered to renewable energy in agriculture sector. Thank you again, and I hope a good flow of this round table. And Mrs. Kauthar will be in charge of the presentation. Mrs. Kauthar. Good morning. I'm Kuki Kauthar from Direction of Project Studies in APIA, Agricultural Investment Promotion Agency. Today I'm here to give you a quick overview about the climate of investment in Tunisia. First of all, I will talk about some economic indicators. We have more than 10 million hectares divided on 5.2 million hectares cultivated area, 4.8 million hectares natural trails and permanent grassland, 1.6 million hectares forests. The agriculture sector participate with 8.5% in GDP and represent 18% of the workforce. We have over than 500,000 farmers, with which participate to above 10% investment in economy, 10% of the value export, and the main imported products in Tunisia are cereals, maize, sugar. Main exported products are olive oil, especially organic olive oil, dates, citrus, and sea products. One of the preoccupation of policymakers in Tunisia is to promote investment in order to contribute to the achievement of national objectives assigned to agricultural sector, which is one of the main mission of APIA, like said Mrs. NG. APIA mandate by promotion of investment in private investment, agriculture investment in the following sectors: agriculture, such as plant and animal production, fisheries and aquaculture, related services to agriculture and fishing sectors, first integrated processing of agricultural and fishing products. And I will share with you the list of related service agriculture and fishing sector, and the type of integrated processing agriculture and fishing products. The agriculture policy in Tunisia is characterized by its dynamism and its evolution. That's why measures of reforms were particularly set up to permit encouragement of investment and private initiative in development, liberalization of international and external trade and prices,
creation of export opportunities. Foreign invest can hold up to 66% to share capital of companies working in agriculture, aquaculture, and fisheries, and services related to temporary occupation of maritime public domain, leasing of state-owned land, operating in agricultural land through leasing without making it capitalized. And we might say that there are many tax incentives for foreign investment. Investors are free to repatriate their profits. Investor has the same benefits granted as the Tunisian, possibility of selling 30% of production on the local market for fully exporting companies, possibility to call on 30% of total employees from foreign nationality. Agriculture is not subject to VAT. The exemption from duties and taxes due to the importation of equipment that does not have similar products manufactured locally. For agriculture, like Mr. Medini said, fisheries and agriculture projects are exempt from corporation tax. The exemption is for 10 years. Starting from the entry into production. For the financial incentive are provided by investment law, which aims to promote investment and encourage the creation of business and their development in accordance with the priorities of the national economy, including achieving sustainable development, promotion of value added and competitiveness of national economy, achieve regional development integrated and balanced, job creation and skills development. There are many types of subsidies. The first one, the premium of increase of the value added and competitiveness in terms of economic performance and indirect investment in material investment for the control of new technology and the improvement of productivity. And it varies between 50 to 60%, with selling of 500,000 dinars. For immaterial investment, the same, average 50%. For the research and development, 50% then. And with the selling of 300,000 dinars. For the carrying out operation direct investment in priority sector, and agriculture is classified as a priority sector. For economic sector, such as geothermal and aromatic and medicinal crops. I will give you some examples from the material investment to improve productivity, list in sector of agriculture, fisheries, and aquaculture, with the selling of 500,000 dinars, is to bring out tractors and attachment harvesting machine, electricity production by renewable energy. I will talk about that later, and especially organic production. We have for organic production essential
The essential organic production is the oil milling, and we have an average of 50 annual average of 50 million dinars, with over than 20 projects per year. Machines and equipment necessary for saving irrigation water, improving its quality and controlling irrigation and fertilization techniques. The precision field equipment for realization the use of agricultural input in quality and the quality control. For the grants for productivity improvement in order to invest in material investment, it's for all sectors with the saving of 500,000 dinars. It's especially granted for support and supervision, costs and study necessary for the realization of products, establishment of a control organic calling system, science of quality, management system, and voilà. The second type of incentive, the regional development premium, is granted for projects led in first group area, the regional development, and it's about 15% with the saving of 1.5 million dinars. And the second group of the regional development development area, it's about 30% with the saving of 3 million dinars. And we have in the map the two areas, the second group and the first group, and that includes investment, like I said, includes investment in primary processing and the services related to agriculture and fishing. The third type of incentive, the sustainable development premium, under the title of the fight against pollution and the protection of environment. It's above 50% of the value of approved investment components, with a saving of 300,000 dinars. And it's for water and atmospheric pollution control projects due to the company's activity, adoption of clean technologies allowing the reduction of pollution at source, collective decontamination equipment carried out by public or private operators. This is the main procedures needed to access to these benefits. We have a project of national interest. Mr. Ibrahim talked about them. Projects of national interest, investment project contributing to the realization of one of the following national economy priorities. Minimum investment cost equal to 50 million dinars. Creation of minimum of 500 jobs in a 3-year period as from the effective date of the operation of the project. The incentive, deduction of the benefits from the tax basis in a limit of 10 years period. The saving of the grant is 30 million dinars instead of 5 million dinars. State participation to the coverage of infrastructure expenditure, and TIA is concerned. I want to link with what Mr. Fathi Hanshi will talk about is energy sector.
But I will focus on agriculture, energy sector, energy in agriculture, and efficiency, energy efficiency. The energy consumption of the agricultural sector. The final energy consumption of the agriculture sector reached above 500 kilo in 2016. Analysis of the data shows that the agriculture sector is increasingly demanding energy. Its consumption increased by 25% over the period of 2006-2016 against 17% for the period of 1996-2016, as shown as the following graph. In other side, the evolution of energy prices, we have an electric power tariff have seen continuous and significant increase over than 80% yearly. The electrification rate increase, like shows the graphics. The evolution of farms number connected to low voltage grid, and so electricity consumption will increase too, especially for connected to low voltage grid. But despite the improvement of the electrification rate, access to electricity grid is not possible for all farms. According to the statistic available, the total number of wells without electricity and using diesel-fueled pumps is about 51,000 wells. And we do not forget the diesel. Also, the price of the diesel in Tunisia sold to farmers has increased significantly. The current price is increased about 80% between 2008 and 2019. Solution. The optimization of the energy consumption and use of more economical alternatives. For application upgrade, the regulatory framework does not prescribe specific requirements for PV solar projects, and for PV projects connected to the electrical network, Tunisian regulation consider them as self-consumption projects governed by the law 12 of 2015 and its implementing regulations. The incentive framework for the use of PV in Tunisia, especially for agriculture, PV system can benefit from the both fund incentive offered by Energy Transition Fund and Investment Tunisian Fund. Incentives of these two funds could not be cumulative. The subsidies are shown in this table. Its varies between 50% to 60%, with a max amount of 500,000 dinars. Subsidies of the Energy Transition Fund. Mr. Hanshi will talk about them.
The Energy Transition Fund is the specific instrument for the financial support of energy policy in Tunisia, managed by a National Agency for Energy Management. Invest or not in PV in agriculture stay depending or from profitability. The solar power irrigation system profitability and the types of uses of PV technologies in agriculture. The solar power irrigation system not connected to network of grid means the substitution of diesel. This type of project stay profitable since they pay back under them than 5 years. The SPIS connected to network low voltage. Since the application of preferential tariff of electricity used for pumping irrigation water from the Tunisian Company of Electricity and Gas, this type of projects stay unprofitable, so we don't consider. It's unprofitable. The SPIS connected to middle voltage, a few profitability since the payback is over than 8 years. And for all other types of use in agriculture, I will talk about them later. It's other PVUs are profitable since the payback is varies between 4 and 7 years. Sorry, Ms. Houghton, if you can start wrapping up because we are over time, if you may. Thank you. The last one, PVUs in agriculture. PVUs in agriculture in Tunisia for greenhouse heating, irrigation, groundwater pumping, desalination, and wastewater treatment, refrigeration of agriculture products, such as cooling milk, fisheries, and for poultry lightning. And thanks for listening. Thanks a lot for that overview of the sector. Now we are going to pass to Verónica Puente, Director of Internationalization at the Spanish Federation of Industries of Food and Drinks. She will be speaking in Spanish. A continuación tenemos la intervención de Verónica Puente, Directora de Internacionalización de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Muchísimas gracias, Verónica, por estar aquí con nosotros y tienes la palabra cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Casa Árabe por la organización de esta jornada y esta mesa redonda multisectorial. Quisiera comenzar comentando brevemente algunas cifras de comercio internacional para tener una primera imagen de las relaciones comerciales entre Túnez y España en lo relativo al intercambio de productos de la industria de alimentos y bebidas. Hay que destacar que tenemos una balanza comercial en nuestro sector negativa con Túnez, es decir, importamos mucho más de lo que exportamos a este país. Un dato curioso, ya que como sabéis como industria somos una industria netamente exportadora, exportamos el 30% de lo que producimos y con el top ranking de países donde exportamos normalmente tenemos una balanza comercial positiva. Túnez, en lo que es la industria de alimentos y bebidas, en cuanto a nuestras exportaciones, si no me equivoco, se encuentra en el puesto 59 de destino de nuestras exportaciones. En cuanto a las importaciones tunecinas a España, bueno, pues destacar que en el año 2020 hemos importado más de 300 millones de euros de productos de Túnez.
un 83% más debido fundamentalmente, como bien decían anteriormente, al incremento de las importaciones de aceite de oliva, que se multiplicaron por 2 respecto al ejercicio de 2019 y alcanzaron los 271 millones de euros. El aceite importado, en su mayoría, como decimos, es un aceite de oliva virgen a granel. Este dato también es debido al efecto que han tenido sobre nuestras exportaciones a Estados Unidos los aranceles que hemos soportado durante todo el año 2020 y ha provocado que tuviéramos que aprovisionarnos en mayor medida de aceite de oliva de países amigos, ¿no? Como Túnez. El segundo producto más importado son las gambas y langostinos congelados con 26 millones y le siguen otros productos como el azúcar, otros aceites o elaboración de especias, salsas y condimentos. Otra partida relevante es la formada por los aceites y grasas de origen animal. Ya tenemos disponibles los primeros datos de 2021 y destacar que durante este primer cuatrimestre de 2021 la partida principal importada sigue siendo el aceite de oliva, aunque está experimentando un descenso del 34% respecto al ejercicio anterior, probablemente debido a la suspensión de aranceles con Estados Unidos. Para entrar un poquito en detalle en las exportaciones, bueno, pues como digo, exportamos un volumen pequeño a Túnez, en concreto 50 millones de euros en 2020, y las exportaciones se incrementaron con respecto a 2019 un 89%. Aunque, bueno, como digo, en valor absoluto esta cifra es pequeña. En 2020, por categorías de producto, la principal partida exportada fueron otros aceites, en particular el aceite de soja. Y las categorías de producto que experimentaron un crecimiento bastante elevado fueron la fabricación de malta y las conservas de atún. Ya en 2021, durante el primer cuatrimestre, observamos incrementos en algunas tipologías de producto que ya aumentaron durante 2020. El crecimiento más acusado se da en productos de molinería y también en productos como el cacao, el chocolate, los productos de confitería y también, bueno, pues el aceite de oliva. Dando paso, entrando un poco más en materia con respecto a los productos ecológicos, bueno, pues hay que destacar la importancia que tiene como elemento facilitador del comercio el acuerdo de equivalencia que tenemos con Túnez, entre Túnez y la Unión Europea. Solamente 11 países del mundo cuentan con este acuerdo de equivalencia con respecto a los productos ecológicos y Túnez es el único país africano. Me gustaría destacar este dato. Actualmente este reconocimiento está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, pero la buena noticia es que hace apenas un mes ya se han dado instrucciones a la Comisión Europea para la renovación de este acuerdo. En relación a este acuerdo, bueno, pues la importancia para los exportadores, en este caso españoles, es que las autoridades del país de origen, en este caso España, se encargan de la inspección y la certificación de la mayoría de productos ecológicos y los trámites para certificar el producto ecológico en Túnez, no siendo necesarias pues las normas, digamos, de control de Túnez, ya que, como digo, están reconocidas por Túnez las medidas de control de la Unión Europea. Ya sabéis que en otros países pues hay que invitar a las autoridades de destino, que visiten nuestras fábricas y demás. Bueno, pues como digo, en el caso del producto ecológico en Túnez esto no es necesario y este acuerdo facilita muchísimo las relaciones comerciales en cuanto a producto ecológico, ¿no? La producción ecológica en Túnez se ha destinado en su gran mayoría a la exportación a terceros países. De hecho, cerca de un 80%, si no me equivoco, según datos de Invest in Tunisia. No obstante, la demanda local de producto ecológico está creciendo en los últimos años. Tal y como ocurre en otros países, los cambios de vida hacia un estilo de vida más saludable, el aumento de la renta per cápita para algunos sectores de la población o la mejora del nivel educativo están produciendo cambios en los patrones de consumo que han creado una demanda nueva de productos ecológicos en el país. Si tomamos como referencia un estudio publicado recientemente
sobre la percepción y comportamiento del consumidor tunecino hacia los productos ecológicos, podemos determinar lo siguiente. Se trata de un mercado con potencial de crecimiento. El 16% compra producto ecológico con frecuencia y está ligado a la renta disponible, como decía. El 54% de las personas con rentas altas consume producto ecológico. El nivel de educación y la edad, bueno, pues como también influye en el consumo del producto ecológico, y bueno, pues el consumidor percibe el producto ecológico como más saludable, seguro, más respetuoso con el medio ambiente. Si bien, bueno, pues como FIAB, como la patronal y la Federación de Industrias de Alimentos y Bebidas, me gustaría aprovechar este foro para recordar que no siempre los productos ecológicos son más sostenibles o medioambientalmente más respetuosos que los productos convencionales, ¿no? Los productos ecológicos más consumidos en Túnez son las verduras y frutas frescas, la pasta y la harina y los productos lácteos. Los principales motivos por los que se adquieren estos productos son, por los que no se adquieren estos productos son el desconocimiento y la poca oferta disponible en los puntos de venta. En relación con el precio, el 75% de los encuestados estaban dispuestos a pagar un precio más alto y de estos un 40% estaba dispuesto a pagar entre un 20 y un 50% más por un producto ecológico que por uno convencional. En este sentido, bueno, pues y ya terminando, simplemente decir que consideramos que las empresas españolas de la industria de alimentos y bebidas pueden encontrar oportunidades en Túnez. Es un mercado de interés tanto por proximidad geográfica como por la situación de oportunidades que presenta. Algunos productos que pueden resultar interesantes para la exportación, tanto de productos ecológicos como convencionales, pues son, por ejemplo, el trigo duro y blando, los quesos, la carne bovina y ovina, productos de bollería, galletas y chocolate y elaborados cárnicos de, por ejemplo, pavo y pollo. En cuanto, bueno, pues esto es un poco lo que os quería trasladar. Muchas gracias de nuevo a la organización por el desarrollo de este webinar, que considero de interés para las empresas exportadoras. Y bueno, pues dejaros simplemente mi contacto, lo dejaré en el chat a todos los panelistas y participantes y un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias, Verónica. Sobre todo también por hacer esta distinción entre ecológico y sostenible, que también nos da pie a entrar en esta segunda mesa sectorial, que vamos a tratar sobre las oportunidades en el sector de las energías renovables. Vamos a pasar directamente, aunque hay alguna pregunta de los asistentes, pero luego las recogeremos en el turno de debate final. Y con esto pasamos, como decía, a la sesión sobre energías renovables, en la que contamos con la participación del señor Fergie Hansi, director general de ANME, que es la Agencia Nacional para la Gestión Energética, y de Carlos de Sander, responsable de Asociados y Relaciones Internacionales en la Unión Española Fotovoltaica. Mr. Hansi, welcome again. Thank you very much for connecting with us. The floor is yours. Good morning. I'm Hassan Agribi. I'm Director of International Cooperation in ANME. I think that Mr. Hanshi couldn't participate now. He have a meeting with the ministry, and he make me the floor to participate, to replace him, and to speak about the energy conservation program or energy sector in Tunisia in general. Thank you very much for this opportunity. Really, I'm not planning, I haven't planned the presentation, but I will speak in general about the challenges in energy sector in Tunisia. And we will focus on briefly in renewable energy. As you know that Tunisia suffer of energy deficit now. It's about 57% in 2020, and this due to many problems in the level and strategic level. For example, energy supply, in economic, the deficit of the energetic balance.
for the social side, we have the precarity, energy precarity will increase more and more in the future, and we have challenges in the climate level that we will focus on in the future through the renewable energy and energy efficiency program and project. Tunisia have a prospective plan or strategy since the creation of the enemy in 98. The creation in the 80 because I will switch in Arabic and French. I'm sorry. If you speak in French, I will try to translate. I can speak in French. Unless if you can just say what you wanted, and I will translate. We can give the general ideas in English, but I will recall the challenges in Tunisia. We have 3 challenges now. That the reduction of the consumption of energy in the horizon 2030, about 30%, with the adoption of tendential scenarios. And the second is to have 30% the part of renewable energy in the electricity in the horizon 2030. And now we spoke about 80%. The new strategy, renewable energy strategy, spoke about 80% part of renewable energy in the horizon 2050. And we have a climatic challenge that the reduction of the intensity, the carbon intensity, about 41% in the horizon of 2030 with the reference year of 2010. This politic repose of 4 axes to attain our objective and goals. The first one is the institutional framework by the creation of NME in 1985. It's the first 1985. Yes, it's the first agency created in the MENA region in the Africa, and in this moment we are excellent. We have energy excellent in this moment. But now we suffer of energy, deficit of energy. And the second is the regulatory framework, it's evolutive regulatory framework to encourage and promote renewable energy and energy efficiency also. And the incitative or incentive framework by the creation or by the energy transition fund that is created in 2005. In this moment, we gave only subsidies to encourage energy efficiency and renewable energy program and project and investors. And now we have a second attribution that we can give credit and to encourage renewable energy and energy efficiency. And the government through the NME make horizontal or a support of this program by many training and help of capacity buildings, actions, and communication sensibilization in these sectors. We have now many programs, national programs to promote renewable energy to attain our objectives. I will not speak in details of this, but we can speak about residential ProSol program, and we have electric, the auto production program, ProSol Elec, that it's a very famous project now. And we have in the future the launch of the ProSol economic that focus on the ménage
the housework that we haven't big revenue, and the consumption, it's year consumption, it's between 1,000 to 200 kilowatt-hour and 1,000 to 800 kilowatt-hour. And we have a very famous program to be launched in the future now, the social parcel program that focus on the housework that have consumption under 102 to 1,200 kilowatt per year. Let's speak about the new regulatory law preparation. Now we have in the place we can to help investor in renewable energy. We launch on the help desk in ANAMI that can provide support to investor in international and national investor in renewable energy in Tunisia. And now we work to have a law for the regulatory, the independent authority of electricity sector. We are working on it now, and also to have a renewable energy code in Tunisia. We are working on it to have several and transparency paysage landscape in Tunisia to invest in renewable energy. I will give you also a little brief idea about the regime of concession. As part of the concession regime, pre-qualification, as you know, call for the tender was launched in May 2018 for the realization of 500 megawatt solar PV and 300 megawatt wind, and 2,000 megawatt wind also by the 300 by the public sector and 200 megawatt by the private sector. Now, after the validation of the various committee, the project were sent by the government in early June 2021 to Parliament for approval by law. Regarding also the 300 megawatt wind farm at the region of Tpaga and Jebel Abd al-Rahman, the restricted invitation to tenders will run until the end of 2021 in order to complete the necessary studies on wind measurement campaign. In addition, a new call for tender will be launched in 2021 for wind power as part of a restructuring of the 2018 call for 200 megawatt developer site, which was until now unsuccessful. For the authorization regime launched in July 2019 to achieve 70 megawatt in solar PV with a deadline for submitting application set at January 9, 2020. After the processing of application, 6 agreements in principle were granted for 10 megawatt category PV project with an average tariff of around 128 millions per kilowatt-hour, and 10 category for 1 megawatt PV project with an average tariff of around 200 million of kilowatt-hour. For the fourth tenders, he was launched in September 2020. The result, the preliminary result is published in the website of the ministry, and we have the obtention of the tariff of 118 million per kilowatt-hour for 6, the first project category of 10 megawatt, and we have obtained 181 million kilowatt-hour for the project of 1 megawatt
and we are ongoing the finalization of the technical deployment of the tenders. For the auto production, we spoke about of production is essentially the program ProSolelec, the roof program. That I said that it's a successful program because they have a very famous mechanism, financial mechanism to encourage investor or to encourage the ménage to invest in roof solar. We have in the 2016 fixed objective of 16 megawatt, but we have exceeded the objective, and now we speak about 110 megawatt realization in this through this program. This, in general, a brief description of our program focus on renewable energy. We have also a program for energy efficiency, because in our agency, our culture is not separate renewable from energy efficiency, but it's linked together because we have to attain our objectives. Just to underline that we are in touch with our colleague from the Spanish embassy, and we shared with him all these informations, and we are available to share also other information to facilitate the investor, Spanish investor, to have transparency and to have good information in the good time. Thank you very much. Thank you very much for your intervention in spite of the technical problems. Thanks a lot. So now is the turn to Carlos de Sande, responsible for the associates and international relations in the Spanish Union for solar energy. Carlos de Sande, he will be intervening in Spanish, sorry, I think. Carlos de Sande, cuando quieras tienes la palabra. Thank you very much, Olivia. Muchas gracias de nuevo por unirte a nosotros. Muchas gracias a vosotros por contar con UNEF para que participemos en esta interesantísima mesa redonda. I will be speaking in Spanish, and after my speech I will have to leave because I have a meeting at 12, but I'll try to be very brief, and any questions you may have, I will be more than glad to answer them via email. I will be sharing my screen. I hope you can see it now. Sí, perfecto. Okay, perfect. Pues muchísimas gracias de nuevo, Olivia. Voy a ser muy breve. Voy a presentar lo que es la UNEF, para aquellos que aún no nos conocen, un poquito las posibilidades que tienen las empresas españolas para trabajar en Túnez y las posibilidades también que existen de inversión allí. UNEF es la principal asociación del sector solar fotovoltaico. Actualmente representamos a casi 600 empresas que representan más o menos el 90% de la actividad del sector en España, divididos en instaladores de ingenierías, productores, fabricantes, empresas de almacenamiento, distribuidores y las empresas que llamamos mixtas, que son, digamos, nuestro cajón desastre, donde entran consultoras, abogados, empresas de reclutamiento de personal, empresas de otro tipo de productos y servicios dentro del sector solar. Nuestra actividad se centra básicamente en que el desarrollo normativo a nivel nacional sea lo más adecuado posible para que las empresas puedan llevar a buen puerto su actividad a nivel nacional, sean empresas españolas o empresas extranjeras, y por supuesto también promovemos la internacionalización de estas empresas a otros países. De hecho, formamos parte de una extensísima red de organizaciones, de asociaciones, por ejemplo la red REN en Latinoamérica, que es una red de energías renovables que se creó durante la cumbre del clima que se celebró en Madrid hace ya creo 2 años. Formamos parte de Photoplat, del Global Solar Council, que es, digamos, nuestro equivalente a nivel mundial, de Solar Power Europe, de la Agencia Internacional de la Energía, y más recientemente de los grupos de trabajo de la ICC, la International Chamber of Commerce, que ha abierto un grupo de trabajo sobre energía muy interesante y nos han invitado también a participar. Todo esto para poner un poco en contexto lo que es la asociación, lo que hacemos a nivel internacional, pero ¿por qué hablamos ahora de energías renovables? Decía
el ponente anterior, que es muy importante la inversión en el sector en renovables en Túnez. De hecho, nosotros colaboramos hace 2 años, si no recuerdo mal, en un programa de formación de técnicos de la STEAC, la Sociedad Estatal de Electricidad y Gas de allí de Túnez, precisamente en colaboración con una empresa asociada que nos ha permitido pues, precisamente formar a estos técnicos de la STEAC para que veáis un poquito las capacidades que tienen las empresas españolas. En nuestro país, como sabéis, la tecnología fotovoltaica, su precio se ha reducido entre un 80 y un 90% más o menos. Es una de las tecnologías renovables más accesibles ahora mismo. De hecho, es la que tiene mayor potencial de desarrollo, no solo en España, sino a nivel mundial, también en el norte de África y, por supuesto, en Túnez. En España, en particular, se ha venido desarrollando mucho hasta la entrada en vigor del llamado impuesto al sol. Después nuestras empresas tuvieron que salir al exterior para poder sobrevivir y gracias a eso pues, obtuvieron una experiencia internacional muy potente que les ha permitido ahora pues, mantener su negocio en casa y también en otros países, sobre todo en Latinoamérica y América del Norte, pero también, como veremos más adelante, en países en Europa y en el norte de África. ¿Por qué son tan expertas estas empresas? Más allá del marco normativo que podéis ver en el lateral de la pantalla, que como todos sabréis, parece que en los últimos años el Gobierno de España está desarrollando un marco hiper extenso en cuestiones de energía solar, de energías renovables, de almacenamiento, de acceso y conexión. También son expertas gracias a nuestro recurso solar. Somos uno de los países, por no decir el país de la Unión Europea, con mayor radiación solar y con una orografía, un terreno que es muy propicio para el desarrollo de las plantas solares. También para lo que es el autoconsumo a nivel residencial o industrial. ¿Esto qué supone? Que la tecnología fotovoltaica, sobre todo en las comunidades del sur, las regiones del sur de España, pues como Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, se está desarrollando enormemente. Veis en el gráfico que hubo un pequeño parón, bueno, un gran parón más bien entre los años 2013 y 2019, que ha despuntado ahora en los 2 últimos años y que de hecho, según los planes que tiene el gobierno, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, tiene que seguir creciendo a un ritmo de entre 2 y 3 gigas, 2.000 y 3.000 megavatios nuevos de instalaciones solares fotovoltaicas por año de aquí hasta el 2030. Para que os hagáis una idea, ahora mismo tenemos unos 12 gigas más o menos instalados de energía solar y tenemos que alcanzar los 39 gigas como mínimo. Es decir, todavía hay mucha capacidad por instalar en España, sobre todo, obviamente, en lo que se conoce como plantas en suelo, utility scale, que recientemente están, digamos, en la palestra porque hay cierta oposición social y quizás ahí tengamos que explicar un poquito la necesidad de la transición energética y transición ecológica, pero también a nivel de autoconsumo. De hecho, el año pasado, en 2020, se instalaron casi 600 megas de autoconsumo en España. Es un 44% más que el año anterior. Las perspectivas a nivel nacional es que ahora, año a año, al menos alcancemos esa cifra, por no decir superarla, acercándonos a 1 giga. Creo que muchos de los que nos están siguiendo, he visto algunas empresas asociadas de UNEF entre los participantes, ahora hay un paquete de medidas de los fondos europeos de recuperación, en total cerca de 1.300 millones de euros solo para autoconsumo y almacenamiento, que van a permitir que este desarrollo del autoconsumo despegue completamente en nuestro país. Por hacer un pequeño guiño para que veáis, aunque esto parezcan cifras muy grandes, para que os hagáis una idea, al ritmo de crecimiento que estamos actualmente en España, necesitaríamos 65 años para alcanzar las instalaciones que hay en Alemania. Y es un país con muchísima menos radiación solar que España. Es decir, queda mucho por hacer y tenemos empresas que son muy capaces. Pero hay que hacerlo bien. No podemos continuar desarrollando, digamos, sin tener en cuenta a la población local y sin tener en cuenta el impacto de las tecnologías de energías renovables. Por ello, UNEF está desarrollando todo lo que veis en esta pantalla, un sello de excelencia en sostenibilidad y biodiversidad, estudios del impacto de la energía solar, la biodiversidad, guías para nuestras empresas, porque lo que no nos podemos permitir es que ahora que es tan necesario este cambio, esta transición energética, nuestro trabajo impacte negativamente. Es decir, que el 99% de las empresas lo hacen bien, hacen un trabajo excelente, pero hay que continuar desarrollando esta buena labor. Decíamos que las empresas españolas tienen mucha capacidad y son muy buenas en el exterior. Tienen presencia, si no recuerdo mal, en cerca de 45 países a nivel mundial, sobre todo en una serie de características o de segmentos como son pues, fabricantes de estructuras, ingenierías, EPCistas, que son Engineering, Procurement and Construction,
pero en realidad cubrimos toda la cadena de valor. El sector solar se nos define normalmente como un sector chino, porque parece que todos los productos se importan de China, y si bien es cierto que una parte importante de todo, digamos, lo necesario para desarrollar una planta procede de China, tenemos capacidad nacional para desarrollar prácticamente toda la cadena de valor. Aquí vemos en esta slide las principales empresas que hay dentro de los diferentes segmentos de la energía solar. En estructuras tenemos empresas como Soltec, como PVH, Alusí Solar, Praxia, Gombarri, creo que los conoceréis. En inversores tenemos Ingetin, Gema, que son vascos. Tenemos promotores y desarrolladores. He visto que estaba presente en esta charla, por ejemplo, también Univergi Solar. Tenemos incluso fabricantes de paneles y módulos, que es, digamos, la parte más complicada, en el sentido que es lo que más se suele importar desde China. Tenemos empresas de baterías, tenemos ingenierías que son líderes a nivel mundial y algunas de ellas con presencia en África también. En definitiva, empresas muy capaces que han desarrollado grandísimos proyectos a nivel internacional en Sudáfrica, en Emiratos Árabes Unidos, en Australia. Recientemente se anunciaba precisamente una de las empresas que veíamos ahora un gran proyecto en Australia y, por supuesto, en Latinoamérica, que es el mercado natural de todas estas empresas, que son muy capaces de desarrollar esto también en Túnez. Hablaba Luis Óscar al principio de toda esta charla que el crecimiento del PIB que se espera dentro de Túnez es de aproximadamente el 3 o el 3,2, si no recuerdo mal. Y hablaba también el director de la FIPA, de que estaban interesados en energía, bueno, en el sector agribusiness, ¿no? Ahí también puede entrar la fotovoltaica, es decir, lo que ahora se llama agrovoltaica, que es la unión precisamente de la energía solar con agricultura e incluso ganadería, es muy importante. Para que os hagáis una idea, en Francia, hace cosa de 2 semanas, se creó la primera asociación de agrovoltaica de Europa. Si bien en España todavía no se ha creado una asociación de agrovoltaica, nosotros desde UNEF hemos creado un grupo de trabajo para impulsar esta integración que permite pues, que desarrollos de cultivos, pues porque reciben ciertas sombras, porque baja la temperatura que hay debajo de los cultivos, se desarrollen de mejor forma. También la integración pues, con cabras, con ovejas, con diferentes animales que permiten que se limpie esa zona. Es decir, al final no queremos que sean lugares desérticos donde se desarrolla una planta, sino que sean reservas integrales de la naturaleza, que permitan que haya pues, una serie de aves que no se podrían reproducir en otros entornos, que haya plantas que no se podrían desarrollar en otros entornos y que integre perfectamente la agricultura y el trabajo local con un desarrollo de una tecnología tan avanzada y tan barata como es la tecnología solar. En Túnez, ¿por qué? Como vemos en el mapa, tiene una radiación solar, si cabe, aún mejor que la de España. Entonces, las posibilidades del desarrollo fotovoltaico son increíbles. Además, lo comentaba también el ponente anterior, tienen un ambicioso programa de introducción de energías renovables. Y hemos dicho desde el principio de la charla que la solar fotovoltaica es la tecnología más barata. Máxime aún cuando tenemos un país que es relativamente cercano. Es un país mediterráneo, al igual que lo es España, y en el que estoy seguro que el gobierno español está interesado en apoyar a las empresas españolas, y lo hemos venido escuchando también. El gobierno y los organismos tunecinos están interesados en que nuestras empresas desarrollen allí sus proyectos. El momento es ahora, no podemos esperar a esta transición energética, y el momento también es ahora con este crecimiento post-pandemia. Como os decía, muchísimas gracias, Olivia, por invitarnos. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Cualquier pregunta la podré responder vía email y esta presentación os la compartiré también para quien la pueda necesitar. Thank you very much, everyone. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante, sobre todo esta también integración de la energía solar con otros sectores y con el desarrollo de otras actividades a nivel local que puede seguir la vida y lo que comentabas a otros niveles, y está completamente integrado con la existencia de los paneles, ¿no? Incluso dar sombra para algunas plantas. Pues si os parece, como vamos también, ha habido algunas preguntas, pero se han ido respondiendo a través del chat, y si no, luego lo retomamos al final. Damos paso a la siguiente sección, que es la de los casos de éxito, las experiencias empresariales.
que se titula Invertir en Túnez, experiencias de éxito, y que moderará a Rosa María Gutiérrez, agregada comercial jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en Túnez, a la que quiero agradecer especialmente su ayuda a la organización de la jornada y que se conecte hoy con nosotros, y que moderará las dos casos de empresas que tenemos hoy, que será Desarrollo y Agricultura y Grupo Romeu. Le doy ahí la palabra para que introduzca a la sesión y Rosa, cuando quieras. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que se oiga bien. Yo creo que ya han dicho todo lo que hay que decir, pero yo voy a aprovechar antes de presentar a las dos empresas para decir que efectivamente en el caso de España más de 60 empresas están presentes en Túnez. Esto supone la creación de 7.000 puestos de trabajo y prácticamente está presente España en casi todos los sectores, en el agroalimentario, con grupos como Sanlúcar, Oborges, Novogel, etcétera, en el textil, en tecnología e industria, en industria química, en obra civil, en materiales de construcción con dos grandes grupos de cementeras españolas, en transporte y logística, donde va a participar el Grupo Romeu posteriormente, en servicios financieros y seguros está presente Mafre, y en el sector turístico con varias cadenas españolas como Iberostar, Vinci o el Grupo Barceló. Además existen una serie de acuerdos bilaterales, como es el convenio para evitar la doble imposición, el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones y el programa de cooperación financiera. Hay varias personas que han hecho referencia a este programa de cooperación financiera, a la línea de crédito. Y yo quiero resaltarlo como instrumento estrella, sobre todo después de la pandemia y lo difícil que han sido las relaciones y la comunicación. Y es un instrumento que financia proyectos de pequeñas y medianas empresas de hasta 2 millones de euros. Son 25 millones de euros. El proyecto de financiación terminaba la línea en 2019, pero de 2019 a 2021, pero ante el éxito que ha tenido la misma, se ha prorrogado por acuerdo tanto del Banco Central de Túnez como del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, 2 años más. En este sentido, como digo, financia pequeños y medianos proyectos de empresas tunecinas e hispano-tunecinas para compra de bienes y servicios de hasta 2 millones de euros, por debajo del cual cualquier operación es susceptible de ser financiada, y lo que sí es imprescindible es que el 70% de estos bienes sean de origen español. Además de esto, existe el FIEM para grandes proyectos, que ha financiado proyectos tan emblemáticos como Biserta 1 y Biserta 2, que es el proyecto de eólica más grande que se ha hecho en Túnez. Y aparte de esto, quiero comentarles la posibilidad de apoyarse. Este es un instrumento que existe. ¿Por qué digo que es? Porque es la oficina comercial, es que los proyectos se presentarían ante el Banco Central de Túnez y ante la oficina comercial de la Embajada de España, al mismo tiempo y el mismo dossier. Ambos, de una parte y otra, estudiamos el dossier y una vez que está ok, se envía a Madrid, que es quien da la autorización. Además de esto, ¿por qué es la oficina comercial importantísimo en un momento como estos? Pues porque la escasa movilidad y la dificultad en este sentido hace más posible que se apoyen en la oficina comercial y en los instrumentos que ésta puede proporcionarles para un mayor desarrollo de sus negocios. ¿Cómo? Pues a través de consultas al buzón oficial, que luego dejaré en su chat para que lo tengan claro aquellos que quieran dirigirse a nosotros, y cualquier consulta se suele resolver en plazos entre 3 y 5 días máximo, dependiendo y en función de la información solicitada. También se pueden beneficiar de los servicios personalizados de ICES que se ofrece para entrar en el mercado o consolidarse en el mismo, con elaboración de agendas, identificación de socios comerciales, estudios de mercado, seguimientos de proyectos, etc. Y de otros servicios del ICES, como es el apoyo en destino, que puede incluir múltiples opciones y da una gran posibilidad a las empresas por, como digo, la escasa movilidad en estos momentos. Además de esto, me gustaría decir que la oficina funciona desde hace 40 y tantos años y tiene experiencia en este mercado
y puede ayudarles en cuanto al contacto directo con el operador tunecino, o también influir en que este contacto directo sea directo y continuado, porque parece ahora que todo lo podemos resolver online. Yo diría que es muy importante seguir utilizando todos los medios a nuestra disposición, aunque nos parezca pesado, pero es el fax, es el teléfono, es la videoconferencia, es que se consiga establecer ese vínculo de confianza que es esencial para que las cosas marchen bien. Aunque, como decimos siempre, todo acuerdo es preferible que esté por escrito. Pero bueno, es muy importante este approach y que no cese. Es importante la paciencia en este momento, especialmente con la administración tunecina, española y todas las administraciones, porque el tema del teletrabajo, aunque nosotros hemos tenido la suerte de no tener ningún caso en la pandemia y hemos seguido todos presencialmente, pero sí es verdad que dificulta muchas veces. Y que sepan que a veces una negativa no es sinónimo de definitivamente no. Empresas que se han dirigido a la administración y que en un principio no era fácil, después ha sido la administración tunecina la que ha contactado con nosotros para pedir la colaboración de esas empresas. O sea, sí insistiría en que el apoyo en la oficina comercial es muy importante, porque les digo, la experiencia y el estar in situ es un valor añadido. Y ahora voy a pasar a presentar dos empresas que muestran el buen hacer en este mercado, como es Pese, que es una exitosa empresa productora de tomates geotérmicos, actualmente con más de 53 hectáreas y producciones a nivel mundial, y cuyo persona que lo va a presentar, el señor Charro, era ingeniero de desarrollo de la Oficina de Ganadería y Pastizales del Ministerio de Agricultura. Comenzó ese proyecto como un proyecto privado con 2 hectáreas y media, y actualmente tiene 53. Paso la palabra al señor Negip Charrouk, director general de la empresa. I am Mr. Usama Zaruk. I am the son of Mr. Najib. He cannot be here today. I will speak shortly because my English is not very good, but it will be clear. Okay, our company is a Tunisian and Netherlands company because we have a shareholder from Holland. We are installed in the south of Tunisia in Gabus. We work in geothermic agriculture. We have 51 hectares with the greenhouse. We produce especially tomato with a lot of variety of tomato. We have 1,000 workers with 100 junior. We hope to have new project near the sea. It will be in Hisha is in Gabs also. We hope to make 2,000 hectares of greenhouse with the station of desalination of the water sea, cogeneration, solar, product energy with solar, and photo cogeneration also is only this. We hope to have 5,000 workers with 10% of junior. Now in our company, we have fair trade, we have a lot of social things for the worker. We make very good condition to work for people. Also, we see that Spanish have good experience in desalination of the water sea because we visited the station of Jerba because they was made by a Spanish company, and we hope that in the future Spanish can help us for our desalination station in Gibbs. What can I see also? It's short for me because I don't prepare my. It's only this. But also, Madame NG was visited our
NG of the director of the API. It was visiting our company in Gabes, and he was here in the land near the sea to see what we will make in the future with the new company for 2,000 hectare with greenhouse. I finish. Thank you very much. La siguiente empresa que va a intervenir, muchísimas gracias, señor Paco, es el Grupo Romeo, que es el principal holding español en logística internacional y mercancías presente en Túnez, con 5 empresas: Transición Global, Container Agency, Green Tunisia, United Shipping y Surprise Tunisia. Es uno de los operadores más importantes a nivel de transporte marítimo del país y ofreciendo todo tipo de servicios logísticos. Al estar en el sector de la logística, hace que su transversalidad le proporcione un alto conocimiento de distintos sectores. Doy la palabra al señor Josep Perpiñán, director del Grupo Romeo para Túnez y también para Argelia y Libia. Soy José Perpiñá, soy el responsable del Grupo Romeo en Túnez. El Grupo Romeo es una empresa española en el sector de la logística que se creó hace 100 años, en el 1865. Actualmente somos un grupo formado por más de 100 empresas en 26 países diferentes del mundo, y con 3.000 empleados. Cubrimos todo lo que es los productos logísticos, transporte, comisionarios en aduanas, consignatarios, todo lo que es la supply chain para las empresas. Y estamos en Túnez desde el año 96. Llegamos en el 96 en Túnez. En el 96 llegamos de la mano de Berlín, porque somos los representantes de Berlín, de Taiwán. Berlín es el barco que desgraciadamente bloqueó el canal de Suez. Por eso ahora somos más conocidos. Y bueno, cuando yo llegué en Túnez en el año 2000, cuando éramos 12 empleados. Entonces, actualmente, para que se vea un poco, somos un conglomerado de 5 empresas con casi 180 empleados, de los cuales el 85% son universitarios, un 10% técnicos y el otro restante sin estudios. Y estamos en proporcionalidad 50-50. 50 hombres, 50% mujeres. Es decir, que cumplimos un poco todos los requisitos. Yo creo que nuestra historia en Túnez es una historia de éxito, acompañado con el éxito del país, porque no tenemos que olvidar que a pesar de que actualmente Túnez hay problemas, el país ha tenido una evolución muy positiva. Y como yo digo, estamos presentes en Túnez, estamos en Túnez, en Rades, en Sfax, en Bizer, en todos los sitios, ¿no? Y como actividad de transporte que hacemos todos los servicios logísticos para las empresas, creo que tengo una experiencia a nivel de todos los sectores, porque nuestros clientes son de todos los sectores, agropecuario, estamos en el tema de energías renovables. Hace unos meses hice un tender para una empresa muy importante de Oslo para 600 megas para transporte. Entonces, como conocedor del sector, de los sectores diferentes, creo que Túnez, a pesar, yo siempre lo digo, porque voy a hablar ahora no como transportista, voy a hablar como fundador de la Cámara Hispano-Tunecina de Comercio, porque soy el presidente fundador y la hicimos con mucha ilusión para atraer la inversión directa. A pesar de que mi amigo Ibrahim, cuando habla de Túnez, habla con el corazón, porque presenta un Túnez que casi es ideal. No es tan fácil, pero tampoco es, hemos de ser humildes. Es un país de oportunidades. No es un país fácil, pero ningún país es fácil. Es decir, en España
la señora Olivia Orozco ha empezado su discurso diciendo la balanza comercial es negativa. No es ni un punto bueno ni un punto malo. Tener una balanza comercial negativa puede ser beneficioso. Es decir, yo digo otra cosa. La I+D es muy pequeña. La inversión española en Túnez es nil. Aunque tengamos 60 empresas con 7.000 puestos de trabajo, se puede hacer mucho más. Se puede hacer mucho más porque, como bien ha dicho el señor Sande, que me ha gustado mucho su presentación, es un país de oportunidades y sobre todo en energías renovables. Energías renovables, informática, servicios informáticos, IT, etcétera, es un país que yo creo que ofrece muchas oportunidades, pero alto. Se ha de controlar los riesgos, como todo. En España tenemos a veces un problema, que vamos mucho a Sudamérica y dejamos el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque igual, como dice un amigo mío que se llama Panjek Jemawab de IS, es más fácil por las relaciones que hemos tenido, ¿no? Pero yo creo que en Túnez hay muchos sectores que para España son portadores de negocio y vía Túnez se puede ir a otro país que es muy importante y que va a evolucionar actualmente, que es Libia. Y en esto no quiero decir que sea fácil, no es fácil, no es fácil, pero todo empresario ha de calcular los riesgos, ha de conocer el país, ha de conocer la cultura, ha de conocer la lengua. No es lo que se puede decir lo ideal, pero ir a países maduros, todo el mundo lo sabe hacer. Nuestro grupo, la estrategia ha sido siempre de no desarrollarse en países que se llaman ya maduros. Nos hemos desarrollado en África, nos hemos desarrollado en Sudamérica, estamos en 26 países. Es verdad que hemos ido a Asia, Estados Unidos, porque son puntos que tenemos que estar, ¿no? Y hemos comprado empresas de adquisición. Pero mi mensaje en este sentido es que Túnez es un país que ofrece oportunidades, pero controlando los riesgos. Y fruto de esto, bueno, nuestro ejemplo es este, ¿no? Como yo digo, año 2000, 12 empleados, año 2021, 180 empleados. Hemos llegado a controlar el 17% del mercado de Túnez de contenedores. Hemos caído, pero no es culpa de Túnez. Es culpa de que el transporte a nivel mundial ha tenido una recesión. Quizás la culpa de Túnez, y se lo voy a decir al señor Ibrahim y al señor Abdelaziz, es que la logística en estos momentos es un problema grave. Es un problema grave. Es un problema muy grave para atraer la inversión. Y esto se lo he dicho al ministro, se lo he dicho al ministro de Transporte, se lo he dicho al presidente por activa y por pasiva. No se ha invertido en puertos y en logística desde hace 35 años en Túnez. Los puertos no funcionan. Yo trabajo en Rades, en SUS, en Sfax y en Bizert, y el único puerto que funciona es Sfax. Lo demás no funciona. Entonces lo que tenemos que hacer es arreglar estos temas para que podamos trabajar bien todos. Y yo creo que este es un punto que se ha de poner encima de la mesa, porque nosotros desde hace 2 años estamos perdiendo mucho dinero en los puertos. Pero alto, esto es una crítica constructiva. Independientemente de esto, nosotros tenemos un proyecto de inversión de 8 millones de euros en una nave logística y almacenes y oficinas. Es decir, que miramos al futuro positivo, porque Túnez está pagando un precio que es lo que llamamos democracia, ¿no? Es decir, la democracia cuesta de hacerla. En España nos cuesta, en Europa cuesta. Pues en Túnez, un país que no había
en 3.000 o 4.000 años de historia no había habido democracia, pues cuesta más. Y es un peaje que se está pagando, que vale dinero, pero yo espero que el futuro creo que es muy optimista. Y las empresas españolas, como yo he dicho, tenemos que mirar Túnez como un buen aliado, como se está mirando Marruecos. Se puede hacer más. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep. Bueno, Olivia, es todo tuyo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, perdón que me silencio. Agradecer al señor Perpiñá que ha hecho un hueco para trasladarnos su testimonio. Yo voy a tener que abandonarnos. Había algunas preguntas de los asistentes que se han respondido a través del chat. Sobre todo este tema de las inversiones. Había habido una pregunta inicial justamente preguntando y planteando la necesidad de promover más las inversiones en infraestructuras en el país, en el tema de puertos. No sé si por la parte tunecina quieren hacer alguna respuesta rápida porque estamos fuera de tiempo y con esto ya, si os parece, cerramos y pasamos a la clausura. Ibrahim, no sé si queréis hacer algún comentario sobre el tema de las inversiones en infraestructuras, el tema portuario o ya cerramos. Yo puedo decir una cosa, Olivia. Sí, Claro. Hay un plan de grandes proyectos que teóricamente tendría que haber salido a principios de año, pero bueno, debido a las dificultades que ha habido en muchos terrenos, saldrá en el segundo semestre. Yo creo que aquí va a quedar en ese plan del gobierno reflejado todos aquellos sectores a los que dan prioridad. Aparte de las renovables que nos han comentado que tienen muchísimo interés, del sector sanitario lo mismo, están las infraestructuras como prioritario. Seguramente el señor Medina sabe más concretamente, pero que está previsto que salga el plan antes de final de año. Ibrahim, ¿querías comentar algo al respecto? La señora María ha dicho que hay un plan de infraestructura para el gobierno tunecino, hay un plan y una estrategia para... y señor Josep tiene razón, hay un plan para mejorar todo en los puertos y mejorar servicios y somos conscientes de que hay cosas para mejorar en los puertos para todo el mundo, para mejorar transporte. Y no sé si hay una cosa general, su excelencia, señora embajadora o señor director general, tienen clarificación o cosa para mejorar nuestra respuesta. Yo me gustaría hablar un momento sobre este tema. Yo sé que hay un plan. Es un plan que existe desde hace años. Un plan que se pone en la mesa y después va a un cajón. Es decir, los planes sin ejecución son planes. Es decir, yo solo digo una cosa, un consejo. El otro día el ministro de Transportes hablaba de Enfida. Estoy muy de acuerdo en Enfida. Yo conozco lo que es un puerto de transbordo. Hasta di toda la información de nuestro Evergreen cuando constituyó Taranto en el 2002. Yo di toda la información de Taranto, puerto de transbordo, al ministro de Transportes, que estaba entonces. Pero hay una cosa muy simple. La ampliación del puerto de Rades, esto es rápido de hacer. Y tenemos el dinero. Sin plan. Hay 300 millones de dólares que se han puesto desde Estados Unidos para hacerla. Esto en 2 años se hace. Y esto arregla muchas cosas. Es decir, a veces hemos de ser pragmáticos. Y estoy hablando, estoy hablando no como español, estoy hablando como tunecino, porque yo soy español y tunecino. Soy español de origen y tunecino de adopción. Y quiero mucho Túnez, mi hija es tunecina, mi mujer es tunecina. Ayer celebramos que pasó el BAC. Es decir, estoy hablando desde el corazón como tunecino. No critico, es un país de oportunidades, pero tenemos que, como Túnez, tenemos que avanzar más. Porque habrá 10 veces más oportunidades. Ahora se está hablando mucho del nearshoring. Es decir, todo lo que hemos visto, la crisis del COVID, Europa se está replanteando llevar las empresas que tienen Asia al Mediterráneo, al lado.
y Túnez tiene mucho más potencial. Yo os digo la verdad, es el país que tiene más potencial para atraer. Pero tenemos que avanzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si entonces desde FIPA el director general quiere hacer alguna intervención al respecto. Yes. Well, buenos días, Mr. Josep. You make me understand Spanish. I was following your comments, and you know that we share. I understand you because we know what we are talking about. It's about logistics. It's about how to improve the attractiveness of our country. I do agree with you, and you know that one of the most factors of attractiveness of any country is the quality of infrastructure and logistics. And the missing point in Tunisia, yes, we have invested in the past in the infrastructure and logistics, but unfortunately the last years we didn't invest a lot, and we are aware that we have to improve the quality of our infrastructure, and we have also to upgrade the quality of logistics. That's why we share your thoughts, we agree, and we have to work together, and I think with the help of all our partners, in particular the Spanish-Tunisian Chamber of Commerce and all the stakeholders, both from the public and the private sector. And you know that we had discussion and we'll continue discussion. We have to push the public authorities really to invest and to tackle this obstacle, because it's a problem for us, and we are in daily basis in contact with the companies, and we do share your frustration in somehow. We are in the same situation, but I can assure you that now we agree that we have to really to invest in this sector, in particular to launch the. You know that we have a promising program to improve the quality of infrastructure. We are happy to see that at the end we start with the logistics. It's not, we didn't reach the level that we are looking for, but I think in the near future, hopefully we will see the results of this program. So we'll continue our battle, dear Josep, and all of us will work together to reach this common objective. Thank you again. Thanks a lot. So if you agree with this, we will close the session and we proceed now to the closing we will count with the Mesa Ambassador of Tunisia in Spain, Fatma Rani, and the Ambassador of Spain in Tunisia, Mr. Guillermo Arizoni García. Mesa Rani, bueno, tiene la palabra para clausurar el evento. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias a todos para esta mesa redonda, lo siento, y para todos los ponentes con los comentarios, lo que también hemos discutido. Voy a volver a mi idea primaria, que es cuando una empresa, y eso José lo sabe muy bien, cuando una empresa llega a Túnez, el primero que va a encontrar es una sociedad educada, igualdad, apertura al extranjero, calidad de vida y estable. A pesar de la transición democrática estable, eso lo tengo que subrayar. Con España tienen también una imagen muy positiva como país en Túnez, con relaciones políticas, históricas y estratégicas que se están desarrollando más en estos años, y gracias también a la colaboración del embajador de España en Túnez, mi amigo Guillermo. Y como lo han dicho todos, tenemos un gran margen de potenciar la presencia española en Túnez. 62 empresas de seguro, sí, pero no es lo suficiente y es un número que tenemos desde unos 15 años. Lo que quiero decir es que hace muchos años que no habíamos tenido empresas españolas que
han llegado a Túnez para invertir nuevas empresas. Somos muy contentos de los que se están en Túnez y eso nos agradece mucho, que tienen potenciando su presencia, que están invirtiendo más en su presencia en Túnez, pero de 62 hasta unos 300, 600, 800 de otros países que no son tan vecinos como España, me parece que el margen está. Estaba leyendo los comentarios también y me parece que nuestro trabajo es, ahora lo vemos, hacer conocer más en todos los remotos puntos, ciudades, pueblos de España y de Túnez esta relación muy especial y trabajar mucho en mostrar que Túnez también es un país donde es posible invertir. Es de seguro un mercado pequeño y eso es lo que miren las empresas españolas. Ven un mercado pequeño, no ven el potencial de un mercado en Túnez como hub, como decía José, en Libia, en norte de África y también en África, como punto de empezar una nueva inversión en África. Conocemos nuestros desafíos, our challenges, sabemos lo que tenemos que hacer en Túnez. De seguro la transición democrática España la conoce y sabe lo que pasa durante periodos de transición democrática, política, económica y social, porque con la transición política tenemos también la transición económica y social. Estamos preparando este documento de plan estructural. Túnez tiene que prepararlo, lo está preparando, pero también se está moviendo. Hemos visto las recientes medidas de las cuales ha hablado mi amigo y mi colega en la embajada, Ibrahim Medini, las nuevas medidas ligadas a la apertura de la libertad de inversiones en muchos sectores que no estaban, más de 300, si no me falta la memoria. Y por eso me parece que tener estas mesas redondas ahora, a pesar de la pandemia, tenemos que estar detrás de un ordenador, pero como decía, esperamos poder organizar en Expo Liva, en Food Action y en otros momentos de nuestras relaciones, de nuestra presencia aquí en España, unas posibilidades de hacer partenariados entre las empresas. Era lo que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, embajadora. Gracias por sus palabras y bueno, sí, también recordar que esperamos poder organizar una jornada de este tipo de forma presencial en Casa Árabe el próximo año y estamos a su disposición. Con esto doy la palabra al embajador Ardizuani, agradeciéndole también que se haya conectado hoy con nosotros y que dé lugar a la clausura del acto. Señor embajador, cuando quiera. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado a este evento. Me he visto obligado a seguirlo como el Guadiana. He aparecido y desaparecido en algún momento, pero de verdad que ha sido muy interesante y creo que era muy útil que todos, a ambos lados del Mediterráneo, viéramos la complementariedad de nuestras sociedades y de nuestras economías. Y creo que con testimonios de personas que están gestionando precisamente el incentivo a la inversión en el ámbito agroalimentario o en las energías renovables a ambos lados del Mediterráneo, yo creo que se ha puesto en evidencia precisamente, se ha subrayado esa complementariedad, el interés mutuo que tenemos, nuestras preocupaciones, que son las de Túnez, en términos de transición ecológica, de transformación digital. En fin, son muchos los elementos que nos unen y que, por otro lado, constituyen una realidad. Túnez está muy vinculada a Europa y Europa está siempre muy pendiente de Túnez, apoya a Túnez en su transición y le está apoyando constantemente. El 70% de las exportaciones de Túnez se hacen a la Unión Europea, el 50% de las importaciones de Túnez proceden de la Unión Europea. Los vínculos son fortísimos y
y son reales, no los tenemos que inventar. Y el potencial de Túnez es muy grande, como se ha estado diciendo durante toda la sesión. Tenemos por parte española y tunecina instrumentos concretos de relación, como han sido citados la línea de crédito, el fondo de Fonpro de 3 millones de euros que sirve precisamente para ayudar a la inclusión financiera de muchas personas que si no tendrían dificultades para acceder al crédito y para lanzar iniciativas nuevas de personas jóvenes que tienen muchísimo potencial, como se está viendo también el desarrollo de la figura de las startups en Túnez, que están suponiendo un elemento muy importante de dinamización y de la digitalización en el país. A mí me gustaría también hacer referencia un poco precisamente a ese núcleo duro que tenemos de empresas españolas en Túnez, que son, como se dice, pues del orden de 60, que crean entre 6.000 y 7.000 puestos de trabajo. Es verdad que todos debemos aspirar a que haya más, pero a mí me gustaría también destacar el grado de compromiso que han tenido todas estas empresas en momentos muy difíciles. Todos recordamos aquel 2015 muy duro de atentados terroristas en el que las empresas españolas del ámbito hotelero pues, permanecieron aquí y hoy en día vemos otras empresas más que llegan a Túnez y que creo que tienen buenas perspectivas de desarrollo de negocios. Túnez está embarcado en un plan de reformas importante. El señor Medini antes ha mencionado una de las medidas que con más determinación el Gobierno está buscando implementar, que es precisamente la reducción del número de licencias en sectores importantes y que van a facilitar muchísimo la labor de inversión y, por lo tanto, con las perspectivas también de crecimiento del país y todo el potencial humano, toda la capacidad de conocimientos que tiene el personal y los recursos humanos en Túnez, que es un elemento muy a destacar, y su proximidad, su posibilidad de engarce en las cadenas de valor que estamos viendo cómo poco a poco se acercan hacia el Mediterráneo, las proximidades de Europa, pues todo esto abre una gran capacidad, un gran potencial de inversiones que yo animo a que se exploren. Uno de los mayores enemigos de la inversión es el desconocimiento y hay que hacer un esfuerzo de conocer a nuestros socios, a los socios tunecinos. Lo digo porque en el caso, si a veces comparo con América Latina, nuestra tendencia, nuestra inclinación, como ha señalado antes Josep Perpiñá, es a volcarnos hacia América Latina. ¿Por qué? Pues porque tenemos una serie de vínculos históricos, una serie de vínculos culturales, etc. Pero es que también los tenemos con Túnez. Y con Túnez hay una serie de intangibles que yo no puedo cuantificar, pero que existen, que son reales y que pueden influir mucho a la hora de establecer contactos y nexos entre las empresas. O sea, no exagero si digo que, ni dibujo un mundo de rosas, sino si digo que en Túnez, cuando se menciona el potencial de las empresas españolas o de la posibilidad de pensar en recursos tecnológicos producidos en España, etcétera, pues crea, en primer lugar, una cierta sorpresa, precisamente por un problema de desconocimiento del que todos somos responsables, nosotros también, por supuesto, pero que ven con enorme simpatía y con ganas de ver que existen alternativas a otras que tradicionalmente han venido barajando. Es cierto que en Túnez hay una gran presencia de empresas italianas, francesas, de países con los que existen vínculos históricos muy largos. Pero también existen esos vínculos con España y creo que la historia influye en el tejido inversor, pero la historia también se forja y yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo precisamente para atraer la atención hacia esta parte del Mediterráneo, hacia este país. Como dice la embajadora Omrani, mi querida colega, es un país que tiene muchísimo potencial, en el que se siente simpatía por nuestro país e interés y ganas de conocer nuestro potencial y que, por lo tanto, yo creo que tiene que ser aprovechado al máximo. Por nuestra parte, quienes hayan asistido a esta mesa redonda han podido ver un poco la panoplia de instituciones tunecinas que fomentan la inversión, la FIPA, APIE, la Agencia para las Energías Renovables. Entonces, todo ello son instrumentos que deben tener en cuenta y también les invito a que
Cualquier duda que tengan, se pongan en contacto con la oficina comercial de la Embajada de España. La Embajada misma está dispuesta a prestarles toda su apoyo y atención. Y luego también que tengan en cuenta la existencia de un instrumento creado en 2017, que es la Cámara de Comercio Tunecino-Española de Comercio e Inversión, que es una herramienta realmente útil, porque está compuesta por gente que trabaja en el mundo de la empresa, son empresarios, son representantes de empresas, algunos son de empresas españolas, otros son de empresas tunecinas, otros son que tienen vínculos partenariados con empresas españolas y en muchos casos pues, personas que simplemente tienen un interés por el mercado español o interés en atraer inversión española aquí. Son personas que conocen perfectamente el tejido empresarial tunecino y que pueden ser de una gran ayuda. Nosotros nos apoyamos mucho en ellos y creo que es una herramienta también a tener en cuenta por parte de los potenciales inversores aquí. Por lo tanto, como digo, simplemente para concluir, creo que realmente tenemos que hacer todos un esfuerzo de aproximación y este tipo de encuentros, aunque sea digital, nos permite precisamente conocer nuestras complementariedades y hasta qué punto podríamos salir todos ganando con una mayor impulso, con un mayor esfuerzo para aproximar a nuestros tejidos empresariales respectivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Pues con esto cerramos el acto. Gracias a todos los participantes y los asistentes. Y nada, por nuestra parte seguimos trabajando, como decía el señor embajador, contribuyendo a un mayor conocimiento entre nuestros países, entre España y Túnez. Y esperamos vernos presencialmente en unos meses aquí en Madrid. Nada, gracias a todos y buenas tardes.